Me viene a la mente un ejemplo que escuché hace tiempo. Hablaba de un hombre que vivió peligros en alta mar, muy graves, y después de muchas travesías terminó en una isla como un náufrago. ¿Sabes cuánto intentó salir de esa isla? Hizo intentos todos los días por salir. Una balsa de madera, pedir llamadas de auxilio, intentó, de verdad que lo intentó. Pero después de mucho tiempo, frustrado, cansado, renunció a su deseo de ser libre y de salir de esa isla. Entonces dijo, bueno Dios, creo que esto es lo que quieres, creo que esto es lo que hay que hacer. Ya sé, con esa madera que iba a construir una balsa, voy a construir una casita. Esa va a ser mi casita. Me voy a quedar aquí a vivir. Y pues esto es lo que me tocó. Muchas gracias. Termina de construir su casa y se viene una tormenta, una gran tormenta de nuevo. Y empezaron a caer muchos rayos. Este hombre, después de haber agradecido y haber aceptado quedarse en esa condición, ve con angustia como un rayo cae sobre esa casa y tiene que salirse de ahí y empieza a lamentarse y de verdad dice esto ya no es posible. Y empieza a levantar su mirada y a hacer reclamos. ¿Pero por qué? Yo había aceptado ya esta condición, ya me había resignado que iba a estar aquí y ahora ni siquiera eso me concedes. Ahora ni siquiera eso me concedes, ahora ni siquiera eso puedo tener. Y la casa en llamas, con humo, cayó al suelo, ya no podía más. Cuando al tiempo, al poco rato, escucha sonidos de un barco que se acercaba, de tripulación que bajaba, se acercaban a él después de tantos años para rescatarlo. Y él dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo dieron conmigo si yo ya estaba perdido, yo ya estaba resignado? ¿Cómo que cómo dimos contigo? Fue por las señales de humo que tú nos mandaste que nos dimos cuenta. Esas señales de humo eran la casa que se había quemado. ¿Qué te dice esta historia? ¿Qué te transmite en este momento? Hay veces que esperamos algo de Dios, algo grande, algo milagroso, algo bueno, pero no llega de la forma que tú y yo esperamos. Y mientras preparaba este tema, pensaba también en aquellos jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego, lo que les proponían, lo que les proponía el sistema, y el castigo de echarlos a un horno ardiendo de fuego. No quedan rendirse ante aquello que no era Dios, ante aquello que les querían imponer. Entonces ellos son atados de sus manos y son echados al horno de fuego. Sin embargo, al estar dentro del horno de fuego, al estar en la prueba, Dios estaba con ellos y sus ataduras fueron quemadas, fueron rotas. No sé cómo haya sido tu semana, pero presiento que fue de muchos de prueba, así como fue para mí también. Y meditaba en eso y veo cómo estar en un horno de fuego te permite Dios romper más esas ataduras. No te desesperes, no te angusties. Estás pasando por un tiempo de prueba, confía en Dios y sé consciente de lo que está pasando y pídele que queme esas ataduras que has traído por años. Dios no desperdicia nada para ayudarnos, ni siquiera una prueba por la que estemos pasando. Hoy vamos a empezar este tema. En el nombre de Jesús lo pongo en las manos de Dios. Tiene el potencial para hablarnos el día de hoy, en este momento, para tomar buenas decisiones. El día de hoy te quiero hablar. ¿Y tú? ¿Para qué quieres la fe?
Y doy una pausa para que pienses. No estoy hablando de cosas ministeriales necesariamente, como hemos estado acostumbrados muchos años, sino de cosas cotidianas. ¿Y tú para qué quieres la fe? En la Escritura escuchamos que la fe es para sanar, para no tener miedo, para ver la gloria de Dios, ¿verdad? Dice el Señor, no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. La fe también es para ser salvado, porque por gracia somos salvos, esto por medio de la fe. La fe también es para tener una buena estima, ¿sabías eso? Hay muchos extremos de que la autoestima, la psicología no tiene que ver con la palabra de Dios y hay muchos extremos, pero te voy a compartir un versículo donde encuentro que también para tener una buena estima es necesario tener fe. Y esto me entusiasma mucho, parte de eso es lo central del mensaje. Y también la fe es para saber hablar. Dice la escritura, creí, por lo tanto hablé. Entonces, si tú tienes problemas para hablar, hay que tener fe, poner la fe en Jesús, la fe en su palabra, para poder comenzar a hablar. Yo quiero comenzar a hablar este día a tu vida, a través de la palabra de Dios. Mira, hay una escritura que quiero compartirte. Está en Romanos capítulo 12, versículo 3. Es una escritura que hace unas madrugadas, despertando, comencé a ver en la palabra y me llamó mucho la atención esta escritura y quiero compartir contigo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, está hablando el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Ahí está la estima de la que te hablaba. Que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué impresionante palabra. Que nadie piense más de sí mismo, sino que tenga, de acuerdo a su pensamiento, un pensamiento de cordura conforme a la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, mira, si has pasado por menosprecio, si has pasado por burlas, o has estado en el otro extremo de sentir que eres lo máximo y que sin ti no se podría hacer nada, encontramos un equilibrio en nuestra palabra. Si tenemos una estima adecuada, qué bueno. Si estamos muy abajo o si estamos muy arriba, como dice la escritura también, ¿verdad? Todo valle será rellenado y toda colina será rebajada. Ahí hay otra expresión sobre la estima. Tener una estima adecuada, una estima equilibrada en las manos de Dios, eso viene por medio de la fe, no por medio de lo que tú y yo hagamos en lo natural, o de los dones, o cómo fluyamos con los demás. Depende de la fe que tengamos, porque no todos los días son fáciles, no todos los días que enfrentamos son buenos. Necesitamos una medida de fe para enfrentar cada día. Necesitamos una medida de fe para creer que lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros es posible. Necesitamos una medida de fe hoy para vivir este tiempo que estamos viviendo de crisis, este tiempo de dificultad que estamos viviendo. Platicaba con el pastor Héctor varias veces, en ocasiones, varias veces antes de que él partiera. Y esto de la pandemia, yo coincido con él. Me decía, Domingo, esto es la punta del iceberg. Todavía no se ve todo lo que viene. Muchos gobiernos dan las noticias de que tienen todo bajo control. Se quieren reabrir muchos lugares que estaban cerrados, pero mira, solo Dios sabe. Otra cosa que platicaba conmigo el pastor, este es el principio de dolores. Y ayer, antes de llegar a casa, al ver todo lo que veía, desastres naturales, lluvia impresionante, incendios, mira, no soy alarmista, no soy apocalíptico, soy más bien un mensaje de esperanza, pero convendría poner atención a los signos de los tiempos, a lo que estamos viviendo. Mucha gente habla de que esto va a pasar, de que esta pandemia va a terminar. Yo también pido y creo en eso. Pero ¿por qué no prepararnos para una temporada larga? ¿Por qué no administrarnos físicamente, emocionalmente, espiritualmente para algo que puede durar mucho tiempo, que quizá no termine? Para eso necesitamos fe, una medida de fe para cada día. Y repasando esta escritura encontré algunos conceptos que quiero compartir contigo en este momento. Necesitamos gracia, dice esta escritura. Necesitamos gracia, nos es dada la gracia. ¿Qué es la gracia? Yo investigué en un diccionario bíblico. Gracia significa merecer aprobación, aprobar o tener favor. ¿Sí?
Gracia es un regalo que recibimos de parte de Dios. Entonces, ¿qué es gracia? Es tener aprobación. Y esto va para aquellos que llegamos a batallar a veces con la aprobación de los demás. Si tenemos la gracia de Dios, entonces tenemos su aprobación. Somos aprobados por Él en Jesucristo. Somos aceptados por Él. No importa lo que estemos viviendo en las relaciones, no importa lo que estemos viviendo interiormente en nuestra mente. Somos aprobados por Él. Eso es gracia. ¿Y para qué nos sirve la gracia? Para pensar bien. Lee este versículo que te acabo de leer, todo lo estoy extrayendo de ahí. Sino que piense, dice, sino que piense, que tengamos gracia, que es el regalo, el favor, la aprobación de Dios para pensar bien. Y hay muchos extremos, hay mucha gente que no quiere hablar del alma, que la psicología no es buena, pero mira, estoy impresionado de la cantidad de versículos que hablan sobre el alma en la escritura. Y al final, primera de Tesalonicenses, perdón, 5:23, dice que guardemos todo nuestro ser para la venida de Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué Dios nos pide guardarla? Y en otros lugares a veces, no, no hables del alma, que no es bueno estar en el alma, pero mira, hay que mantener un equilibrio, ¿verdad? El espíritu es el equilibrio, pero hay que sanar el alma, hay que cuidar el alma, hay que prosperar el alma. Yo quiero por eso que pongamos atención. Parte del alma son los pensamientos, por eso dice la escritura, una vez que tienes gracia, tienes que pensar bien. En la semana compartí a mi esposo una escritura conmigo que me dejó impactado. En la nueva traducción viviente, la cita es Jeremías 15, 19, 21. Habla, si dejas de decir palabras desagradables no a la palabra, hay algo más fuerte, palabras despreciables, serás mi siervo, serás mi vocero. Esto me impactó mucho, hay veces que inconscientemente decimos palabras despreciables sobre nosotros mismos. Y la peor palabra despreciable es no estar en el poder, en el diseño que Dios tiene para nosotros. Minimizarnos, pensar que somos menos que lo que Dios pensó y creyó. Para eso entonces necesitamos gracia. Sigo en el versículo 3 del capítulo 12. Y necesitamos pensar bien. ¿Y cómo puedo hacer esto? Me preguntas, ¿cómo puedo tener esa gracia? La gracia es un regalo que ya recibimos. ¿Y cómo puedo pensar correctamente? Ahí es donde entra la fe. Para eso nos sirve la fe, para pensar correctamente sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre los demás. Casi no se predica de esto, pero hoy toma esta palabra, toma esta palabra. Dice la escritura que pensemos de nosotros con cordura. Escogí esta versión de la Reina Valera porque me gustó esa palabra que dice cordura. Piensa de ti con cordura. Y encontré un significado también en el diccionario bíblico. ¿Qué significa cordura? Significa entendimiento, inteligencia, éxito. Pensar de nosotros con inteligencia. Y esto tiene que ver con lo despreciable que a veces pensamos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque alguien que está sin cordura, que es lo contrario, es alguien que está en locura, alguien que está en doble ánimo, o alguien encontró un término en esquizofrenia, tener dos pensamientos, dos emociones. Y hermano, usted me está hablando de cosas que no vienen en la palabra. Antes de que piensen eso, vayamos a la escritura. Tú lees el hombre de doble ánimo, el hombre de doble ánimo es dos mentes, dos almas. Entonces no es nada sacado de contexto. Y encontré algo que me llamó mucho la atención sobre la esquizofrenia. Es tener dos pensamientos, dos almas, te voy a leer lo que dice aquí. Según el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, la esquizofrenia es un trastorno crónico grave, según el Instituto de Salud Mental, que afecta la forma de pensar, de sentir y de actuar de las personas. Tengo aquí el artículo, después si alguien se interesa se los puedo pasar, es un artículo completo. Y yo voy a terminar de leerlo, es muy completo. Entonces, pensar de sí con cordura es pensar de sí de uno mismo de forma inteligente. Alguien que piensa sin cordura es alguien que piensa cosas despreciables, cosas fuera de control, cosas imaginativas, cosas fantasías que no son realidad. No sé si esto te haga sentirte identificado, pero él nos invita a pensar con cordura, a pensar de manera inteligente, a pensar con fe. Eso dice la Escritura. Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es importante la fe entonces para pensar correctamente. Qué bueno que estamos aprendiendo esto porque muchas veces pensamos, ya que se abran los templos, mira, quizá no sea prudente,
los que estaban en un templo físico, volverlos a abrir. Y esto Dios a cada uno le tiene que mostrar con claridad. Estamos en un tiempo diferente. Afrontemos el tiempo que estamos viviendo, reconozcamos el tiempo que estamos viviendo. Por favor, y no digamos, es una persecución, que no se abran los templos y saquemos, no saquemos de contexto las cosas. Mejor pensemos con fe, con inteligencia, con cordura, lo que Dios nos quiere decir para este tiempo. Encontré una escritura hablando de la cordura en Proverbios 19:8, en la nueva versión internacional. Proverbios 19:8, que dice así: el que adquiere cordura, a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prospera. Mira, confirma la palabra, la misma palabra confirma. La misma palabra de Dios va a confirmar la palabra de Dios. No busquemos interpretaciones, qué dice otra persona. Mira, la misma palabra confirma la palabra, lo que te estoy diciendo. Primero te leí el Nuevo Testamento, Romanos, y ahora Proverbios. El que adquiere cordura se ama a sí mismo. Y si se ama a sí mismo, va a tener discernimiento y va a prosperar. Y necesitamos en este tiempo cristianos que prosperen en todas las cosas. Que prospere tu alma, que tenga salud, dice la Escritura. No solo lo material, aunque es importante para este tiempo también. Tener cosas materiales buenas, de excelencia, para hacer un buen trabajo para el reino, para Dios, para servir a los demás. Entonces, vemos la importancia de pensar conforme a Dios, conforme a la mente del Señor. Y para eso necesitamos fe, para ordenar nuestros pensamientos. Necesitamos esa fe. Yo quiero hablarte el día de hoy de que Dios nos repartió una medida de fe. Y yo, después de leer esta escritura, me quedé preguntando, cuestionando: Dios, ¿cuál es la medida de fe que me has dado? ¡Wow! Me sorprende que tengo una medida de fe. No sé de qué tamaño es, no lo voy a comparar con nadie más, pero tengo una medida de fe. ¿Para qué me sirve esa fe, Señor? ¿Me sirve para este problema que estoy pasando el día de hoy? Hoy te oro con esta medida de fe que me has dado, porque ya tengo una medida de fe. Y me impresionó mucho. Y vino una respuesta que más adelante te quiero compartir. Sabemos que una medida puede aumentar o puede disminuir, ¿sí? En la Biblia me sorprende la cantidad de veces que se habla de una medida, ¿verdad? Dios midió los cielos, metió el agua en un lugar, puso las estrellas, acomodó el cosmos. Son medidas, el día, la noche, la luz, la sombra. Dios habla de medidas todo el tiempo. Entonces, las medidas en nuestra vida diaria se pueden aumentar o se pueden disminuir. Y esto depende más o menos de la presión, de la adversidad, de la oposición que estemos viviendo. Esa medida puede aumentar o puede disminuir. Y mira, gracias a Dios seguimos como iglesia enfocados. Seguimos aquí peleando la batalla de la fe. Seguimos perseverando. Que aumente la medida de nuestra fe el Señor. Se necesita fe para seguir en estos tiempos. Se necesita fe para seguir a Jesús, de verdad. Este no es el evangelio que nos predicaban en los 90, el evangelio bonito: conviértete y todo te va a ir bien. Ahorita se necesita fe para seguir a Jesús, determinación para seguir a Jesús. Se necesita ser hombre, mujer de verdad para seguir a Jesús. Pero yo te quiero hablar de dos tipos de fe. Hay una fe religiosa y hay una fe creativa, una fe dinámica, una fe práctica, una fe para todos los días. Y Jesús, cuando caminó por esta tierra, reveló ese tipo de fe en las personas y hoy la quiere revelar en nosotros. Te voy a hablar de dos personas. Uno que tuvo una fe religiosa y al final se retiró triste, se retiró con cara larga, dice una versión que estaba leyendo, porque no encontró lo que él quería. Es el joven rico. Voy a buscar en la escritura. Está en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 22. Estoy buscando todo el tiempo a ti si las quieres buscar. Marcos 10, del 17 al 22, dice así. Fíjate cómo Jesús caminaba, estaba en movimiento. Al salir él para seguir su camino, Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Si hubiera sido uno de nosotros, hasta ahí se queda callado. Estaba hablando Dios. Pero este dijo: no, no sabes con quién estás hablando, Jesús.
Entonces, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Con quién crees que estás hablando? Entonces Jesús mirándole, le amó. Fíjate la misericordia de Jesús, le amó, todavía le amó. Y le dijo, una cosa te falta. 2 puntos. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. No terminó ahí. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este hombre se puede decir que tenía mucha fe. Si lo escuchabas hablar antes de orar por los alimentos, puedes decir, gloria, aleluya, gloria al Cordero Inmaculado. Y puede estar diciendo muchas palabras, ¿sí? Pero fue confrontado por Jesús. Le dijo, una cosa te falta, una cosa te falta. Y me gusta mucho a mí leer entre líneas. Le dice, una cosa te falta, 2 puntos. Y ahí me da parte para comentarte a ti, como me sirvió a mí, una cosa te falta. Y yo pregunto hoy, Señor, ¿qué cosa es la que me hace falta? Quizá en el caso de este joven fueron las riquezas lo que le estorbaba, pero hoy esos 2 puntos, dice, una cosa te falta, 2 puntos. Y tú sabes qué ponerle ahí. Tú sabes qué es lo que Dios te está pidiendo dejar o qué es lo que te está pidiendo hacer. Una cosa te falta, dice. Una cosa te falta. Y es importante hacer esta pausa para no retirarnos como este joven, con una cara larga, tristes, o con la aflicción. Este joven puso en práctica una fe religiosa. Señor, no sabes con quién estás hablando. Yo sé todo de la Biblia, sé palabra, canto, sirvo, hago muchas cosas. Yo he cumplido todos los mandamientos. ¿No te impresiona eso? Pero al final se terminó alejando entristecido, porque la fe que él tenía disminuyó, porque era una fe religiosa, una fe puesta en la religión, una fe puesta en sí mismo, una fe puesta en sus posesiones, en sus riquezas, y esa medida de fe que tenía disminuyó. ¿A dónde acabó ese joven rico? Ya no se habla más de él en la escritura. Puedes tener todo en lo ministerial, joven rico. Puedes tener la Biblia Thompson, puedes tener todo lo último ministerialmente, pero una cosa te falta. Y ahí me viene a la mente algo que escuché hace tiempo, de aquellos que les recomiendo esta Biblia, iban comprando la Biblia y bajo el brazo la Biblia, y llegando a su casa la dejaban y empezaron a maltratar a su esposa, a sus hijos. Pero llevaban aquí en su playera, yo amo a Jesús. Por eso el Señor dice, una cosa te falta. En lugar de que digas, yo amo a Jesús, ama a tus hijos, ama a tu esposa, sírveles. Y después les predicas el Evangelio. Entonces, una cosa nos falta. Y a veces lo que nos falta es ser más sensible con los que están más cerca de nosotros. Este joven rico tuvo una medida de fe religiosa y esa medida de fe disminuyó hasta que se retiró a afligir y no supimos nada de él. Pero te quiero hablar de ahora de otra persona que tuvo fe. Y esta fe me gusta mucho, esta historia tenía mucho que no la tomaba en cuenta, que no la recordaba. Me gusta mucho la fe de este ciego. Era ciego, pero era bien gritón. Era ciego, pero no era mudo y gritaba muy fuerte. Era el ciego Bartimeo. Este está también en el capítulo 10 de Marcos, pero del versículo 46 al 50. Yo te quiero hablar y que el Espíritu Santo me ayude a transmitirte esto tal como lo recibí en el momento que lo estaba preparando. El ciego Bartimeo tenía una incapacidad, que era la vista, pero desarrolló otras capacidades. Era ciego, pero no mudo. Gritaba más fuerte cuando lo querían hacer callar, y eso hizo que Jesús se detuviera, llamó la atención de Jesús. Y este ciego aumentó la medida de fe que ya tenía, porque dice la Escritura
que de un salto dejó lo que le estorbaba, se puso de pie y fue con Jesús y obtuvo lo que él quería, lo que él necesitaba. Este hombre usó cordura, usó inteligencia, porque no era nada más levantarse y arrojar su manto, su capa. Una vez que Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Es como si un presidente te viera, ¿y qué quieres que haga por ti? Ay, déjeme vernos. No, 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 estaba enfocado. Maestro, ¿qué puedo haber? Fue su respuesta. Y el maestro, listo, aquí está tu respuesta. Y una vez que pudo ver, se abrieron sus ojos y tuvo visión. ¿Qué crees que hizo? Lo que no hizo el joven rico. Siguió a Jesús por el camino. Y de este hombre no solo obtuvo la vista, porque ¿qué es lo primero que tú y yo hacemos cuando recibimos un milagro? ¿A quién seguimos? Yo tengo esta frase desde hace años. Señor, yo estaba muerto. Y lo primero que hice cuando abrí mis ojos es verte a ti. Lo primero que vi es verte a ti. Y ahora quiero seguirte a ti, porque yo no tenía nada. Y tú me abriste los ojos, me sacaste de la muerte. Yo no conocía nada y ahora te vi a ti. Fue lo primero que vi, como un bebé que cuando empieza a ver lo primero que ve es su mamá. Yo te vi a ti, Jesús, y ahora te necesito solamente a ti, porque yo no tenía nada. Yo estaba muerto, estaba en la oscuridad. Ahora que tengo vista y te veo a ti, te voy a seguir. Y mira el contraste. Bartimeo, Bartimeo que no veía, que estaba mendigando por dinero, lo primero que vio fue a Jesús y lo siguió. Y el joven rico que tenía posesiones y vio a Jesús, siguió sus riquezas y se quedó con ellas. Jesús no le dijo, no le impuso nada. Hoy, ¿para qué quieres la fe? Yo te pregunto, ¿para qué quieres la fe? ¿Para qué quieres la fe? Bartimeo siguió a Jesús, no a las riquezas. Si hubiera recibido una moneda de Jesús, al otro día hubiera estado ahí sentado nuevamente mendigando. Pero Jesús no lo trató con lástima. Le dijo, pues, ¿qué quieres? Levántate, ven. No, pero soy cieguito, Señor. Ay, Señor, yo soy, no soy nada y del polvo nací. Ok, está bien polvo, pero ¿quieres que te ayude? Levántate, levántate, levántate y veme a los ojos. Levántate, pero no puedo ver. Te estoy hablando para que veas. Yo fui el que creó los ojos, el que creó tu voz. ¿Cómo dices que no puedes hablar? Que no puedes ver. Estás hablando con el autor de la vida. Y este joven, este Bartimeo, recibió el milagro. Recibió amor a sí mismo. Recibió amor por Jesús. Recibió visión, recibió propósito, recibió todo. Y tú te preguntas, ¿de qué me sirve recibir a Jesús en mi vida? En primera, quitar lo ciego que estamos, ver posibilidades, ver propósito. Todavía no has llegado al potencial que Dios tiene para ti. Marcos 10, 46, 52. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, fíjate cómo Jesús llegaba y salía. También con el joven rico iba saliendo de otro lugar. Estaba movido, estaba lo que vino. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos estaba con sus íntimos. Te voy a ir explicando la escritura. Y una gran multitud, había dos multitudes, una que seguía a Jesús y una multitud que se iba hacia otro lado, al lado contrario. Y había en el centro Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara. Los problemas te van a decir, cállate. La adversidad te va a decir, cállate, ya para qué le pides a Dios. Ríndete, ríndete. Son muchos años que estás esperando una respuesta de Dios, ríndete. Esas son las voces que te dicen, calla. Pero él, gritando más fuerte, él clamaba mucho más diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y fíjate lo que sucedió, versículo 49, entonces Jesús se detuvo. Esta oración, este clamor hizo que Jesús se detuviera del camino que llevaba y el clamor que tú hagas hoy.
Señor, detente. Tengo una necesidad. Detén lo que estés haciendo en el mundo, en el universo. Tengo una necesidad. Tú sabes cuál es. Por favor, Señor. Por favor, haz que vea. Haz que vea. Jesús se detuvo y le mandó llamar al ciego. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y quizá los mismos que le estaban diciendo, cállate, cuando vieron que Jesús puso la atención en el ciego, entonces cambiaron y dijeron, ten ánimo, levántate, te llama. Si tú has pasado por menosprecio, por burlas, por vergüenza, mira, si la gente ve que Jesús está contigo, que tú sigues a Jesús y que Él te está llamando, entonces van a cambiar las cosas y te van a decir, ten ánimo, ten confianza, sigue a Jesús. Y una frase de una película que leí hace poco, le decían a alguien, quizá muchos no creen en lo que tú crees, en las cosas de Dios, pero hay muchos que creen en la forma de cómo crees en las cosas de Dios. Y quizá mucha gente no vaya a creer en lo que, mismo que tú crees, pero quizá crean en la forma que tú amas, que tú perdonas, que tú sirves, y eso les inspire, y en algún momento puedan recibir más de Dios. Él entonces, arrojando su capa era su fuente de ingresos. En su capa recibía las monedas que él mendigaba. En su capa comía, en su capa se envolvía, su capa era su forma de vida. Su capa, fíjate, la palabra está bien una revelación, era su capa con la que se protegía. Y para poder seguir a Jesús, Domingo, quítate esa capa que te has puesto para protegerte. El Señor te está llamando. No importa si eres predicador, si eres pastor, el título que tengas, quítate esa capa. Yo tengo que estar siempre bien en apariencia para que, no, mira, quítate esa capa, te dice el Señor, para que quítate ese peso de encima. Te estoy llamando a ti. No estoy nombrándote apóstol, arcángel, predicador, te estoy llamando a ti, Bartimeo. Quítate esa capa, quítate esa apariencia, quítate eso que has creído que te sustenta. Quítate esa capa, por favor, que te estoy llamando. Y él arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Maestro, que vea. Maestro, que pueda ver. Eso fue. Eso fue lo que le dijo. Mira, no le dijo, dame riquezas, aunque después estoy seguro que le llegaron. Pero mira, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe, tu fe, tu fe te ha salvado. Quizá en este momento tú no tengas recursos, pero tienes fe, porque estás escuchando la palabra, porque estás aquí. Y Jesús te dice, vete, tu fe te ha salvado. Todo este diálogo aún no recibía el milagro, pero ya estaba poniendo en práctica su fe. Pone en práctica la fe, pone en práctica la fe para recibir el milagro. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hoy, como este ciego, sigue a Jesús, no por las riquezas. Sigue a Jesús no por lo que pueda hacer por ti. Porque aquí, este ciego, sin ver a Jesús, ya estaba hablando con él. Sigue a Jesús por lo que Él es, por lo que Él representa para ti. Si Jesús le hubiera dado una moneda de lástima, ahí estuviera el ciego todavía, pidiendo, pidiendo limosna, pidiendo, mendigando amor, mendigando respeto. Pero Jesús sacó lo mejor del ciego. Lo hizo que se levantara, que arrojara su capa y que lo siguiera y que se amara a sí mismo, que se cuidara. Recibió visión, recibió propósito. Amén. Hay algo que me gusta pensar, cómo alguno de estos hombres que siguió a Jesús, es algo que yo me imagino, soy muy imaginativo. Uno de estos hombres, por ejemplo, Pablo, los más conocidos, pero como este, ¿te imaginas después siguió a Jesús? ¿Qué haría después? ¿A quién le predicaría? ¿A qué aldea se iría? ¿A dónde llegaría su mensaje? Esa persona que lo escuchó viajaría a Europa, a Francia, se me vino Francia ahorita, a las ciudades que había en ese tiempo, a Portugal, a España, a Brasil,
¿A dónde llegaría ese mensaje? Y llegó hoy hasta nuestros días. Quizá este hombre le predicó a alguien que después le predicó a alguien, y me gusta pensar eso, que por esas predicaciones llegó alguien que nos predicó a nosotros, gracias a que este hombre se levantó y siguió a Jesús. Pero imagino al joven rico, que él se apartó y dejó de predicar, dejó de enseñar, dejó de seguir a Jesús y le dejó de predicar a muchos que quizá hoy no han escuchado. ¿Tú de cuál eres? ¿De los que recibe la vista y tiene fe para seguir predicando? Y no importa lo que hagas hoy poco, mañana va a servir para alguien. No te canses, ten fe. ¿Cuál quieres ser tú? ¿El joven rico o el ciego? Es decir, no veo, Señor, muéstrame, muéstrame. Voy a terminar con esto. El título del tema es ¿y tú para qué quieres fe? Y nuevamente, no es únicamente para cosas ministeriales, de lo que vemos en la programación televisiva de programas evangélicos. ¿Para qué quieres fe? Para tu vida diaria. ¿Para qué quieres fe? Yo aquí anoté 5 cosas nuevamente de fe para la vida diaria. ¿Y tú para qué quieres fe? Y yo le respondí al Señor y escribía en mi cuaderno, para quitar la vergüenza, Señor. Para eso quiero fe. Hermano, esas cosas no se piden a Dios. Nada más diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, aleluya. Eso les diría si no los conocieran y quisiera impresionar a alguien. Y ahí se termina la prédica. Pero no, yo quiero tener fe para quitar la vergüenza, porque así dice la Escritura. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice así. Por lo cual también contiene la Escritura, que contiene varias cosas. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, que es Cristo. Y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, lo primero para lo que quiero tener fe es para no tener vergüenza, para quitar la vergüenza de hablar, la vergüenza de ser yo mismo, la vergüenza de mostrar lo que Dios está haciendo. El segundo punto, ¿para qué quieres la fe? Para estar convencido. Hay muchas voces, hay muchas corrientes. Hay veces que estar convencido no quiere decir agarrar a bibliazos a las personas. Hay que estar convencido en nuestra propia mente. Hay una frase que yo escuché hace tiempo, dice que el que está convencido, convence. Hermano, ¿cómo puedo hacer para que los demás crean? ¿Estás convencido de lo que le estás diciendo? Si estás convencido, vas a convencer a alguien. Abre la puerta a un vendedor que vende nada más por sacar dinero, y hay otros vendedores que tienen el talento para eso, que tienen el oficio, y te pueden vender una máquina para hacer hielo en el Polo Norte. Entonces, para poder estar convencido necesitamos fe. Y lo dice la Escritura. Romanos 14:5. Uno habla de los días habla de unos días. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno, dice la última parte del versículo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Para qué nos sirve la fe? Para estar plenamente convencidos de lo que Dios ha hecho con nosotros, de dónde nos ha sacado, hacia dónde nos quiere llevar. Estar plenamente convencidos, aun aunque haya adversidad. El punto número 3. ¿Para qué quieres fe? Para tener una buena estima de mí y de los demás. Y esta escritura es la que ya leímos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces necesitamos fe para pensar adecuadamente de cada uno de nosotros, sin estar muy arriba, sin irnos muy abajo. ¿Para qué más necesitamos fe? El punto número 4, para adquirir confianza en lo que dice su palabra. ¿De dónde viene la fe? Mira, yo compartía
junto con mi esposa desde hace muchos años, dentro de algunos lugares del catolicismo. Estamos muy entusiasmados, compartíamos a catequistas en parroquias y hablando del mensaje de Jesús. Muy interesante, muy enriquecedor. Aprendimos muchas cosas de cómo compartir con las personas. Pero había mucha necesidad, había gente que creía que tener fe era dar caminatas largas para obtener un milagro. Y si el milagro era más difícil, entonces era una caminata más larga. Y luego yo hacía bromas con mi esposa porque íbamos a un lugar, entrábamos en una capilla, ay Dios mío, había una figura de un Cristo, no voy a olvidar de esa, pero mira, yo no sé cómo lo hicieron todo desfigurado. Y aparte así como viscos los ojos, toda la sangre escurrida, yo me quedé así. Y de repente escuchas, hijo, venga para acá, pídale aquí al Señor que le ayude. Y yo, ¿cómo le va a decir eso? El muchacho va a ver y el muchacho que ve tecnología, que ve Marvel, que ve los superhéroes, le va a pedir a él. ¿Qué va a decir el muchacho? No, en vez de pedirle ayuda, le voy a echar la mano, mira cómo lo dejaron. ¿Por qué? Porque no tenemos que la fe, la única fuente donde proviene la fe es de la Escritura, no es de los esfuerzos que tú y yo hagamos. ¿Por qué te digo esto? Porque lo dice la Escritura. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír viene de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay veces que nos falta fe. Y ahí quizá tú haces lo que yo a veces busco, un predicador para ver qué un mensaje, pero mira, la fe viene de oír y oír. Dice oír y oír. Yo le aumentaría oír y oír y oír y oír y oír y oír. De ahí viene la fe, de oír la palabra de Dios. Busca un audio de Lucas capítulo 1, del Salmo 56, y estar escuchando la misma palabra de Dios, de estar escuchando llena de fe. Porque dice la palabra que así como baja la lluvia del cielo, empapa la tierra, hace crecer la semilla y da el fruto para que haya pan. Asimismo es la palabra que sale de la boca de Dios, no regresará a él vacía. Escucha la palabra de Dios. De ahí viene la fe. De ahí viene la fe, de la palabra de Dios. Entonces el punto 4 es para adquirir confianza en lo que dice Dios. Para eso necesito fe, para adquirir confianza en lo que dice su palabra. Y el punto número 5, ¿para qué necesito fe? Para saber que al fin mi alma será salvada. Todo este sistema de emociones, todos estos pensamientos, todos estos sentimientos van a ser salvados también. Van a ser salvados. Escuchábamos en un salmo hace semanas, ¿hasta cuándo pondré consejos a mi alma? Hay veces que uno mismo se aconseja, a veces que uno, voy a hacer esto para salir de este problema, pero mira, eso es lo que dice el alma. Y hoy Dios puede salvar tu alma. Quiero leerte esta escritura. Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de nuestra fe, de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe? Que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y mira, si tú ya no puedes más con tu alma, si las emociones y los pensamientos, si el doble ánimo, si el miedo, si la angustia, ten fe, que por la fe va a ser salvada tu alma. No te desalientes de ahí donde estás, no te desanimes. Quiero contarte esta historia para terminar que me encontré. Me gustó mucho, es nueva para mí. Espero que te ayude tanto como me está ayudando a mí cuando la leí. Te la voy a leer. Dice así. La última casa del carpintero. Un viejo carpintero decidió retirarse. Le comunicó a su jefe que aunque iba a extrañar su salario, necesitaba retirarse y estar con su familia. El jefe se entristeció mucho con la noticia porque aquel hombre era su mejor carpintero. Decidió pedirle de favor que le construyera una última casa antes de retirarse. El carpintero aceptó la proposición y empezó la construcción de su última casa, pero a medida que trabajaba, sintió que su corazón no estaba lleno. En el tizón de su jefe, el carpintero no puso el esfuerzo y la dedicación que acostumbraba poner en el trabajo. Cada casa la había construido con un gran esmero, pero ya estaba cansado y sentía que su jefe le había presionado para hacer una casa más. Cuando el carpintero terminó la casa,
El jefe vino muy contento y le entregó la llave de aquella diciéndole, esta es tu casa, es mi regalo para ti y tu familia por tantos años de buen servicio. El carpintero sintió que el mundo se le iba. Si tan solo él hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, lo hubiera hecho todo de una manera diferente. ¡Wow! ¿Qué te dice esta historia? Estás a cargo de tu vida en este momento. Y Dios te dice, ¿qué te dice en este momento? A ver, medita ahí, ¿qué te dice? ¿Qué te dice esta historia? ¿Qué estabas a punto de renunciar? ¿A qué estabas a punto de dejar desanimado? Quizás estás viviendo una prueba difícil. Yo lo sé, estás viviendo una prueba difícil. Estás a punto de renunciar. Estás a punto de bajar los brazos. Estás a punto de decir, ya no voy a poder, ya no voy a salir de esta. Pero estás construyendo tu propia fe y una fe que vas a heredar. Mira, esa fe que vas a heredar, ¿cuánto empeño le has puesto? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué medida tiene? No bajes los brazos en este momento. No bajes los brazos en este momento. El Señor te dice, eso que te entregué, esa llave que te estoy entregando, es la llave de la fe. ¿Cómo está tu fe? Aumenta tu fe. Que ya no tengas ganas de luchar, aumenta tu fe. Que ya no tengas ganas de enfrentar lo que estás enfrentando, aumenta tu fe. Mira, si estás cansado, si estás presionado, si ya perdiste la pasión por el Señor, sigue haciendo lo que hacías, aunque no sientas. Sigue creyendo, aunque no veas respuesta. Sigue clamando, sigue esperando. ¿Para qué necesitas la fe? Dios sabe para qué necesitas la fe. No dejes de construir. Hazlo con excelencia. No pierdas la pasión por Dios. Sírvele a Dios. Es que hoy no vamos a poner culto porque no siento. Sigue sirviendo a Dios. Sigue hablando de Dios. Sigue aumentando tu fe. No sé si esto vaya a servir. Es que ya hay muchas iglesias. Ya están iglesias muy. Mira, esta iglesia nació en un tiempo en el corazón de Dios. ¿Cuántos templos van a cerrar? ¿Cuántas cosas van a venir? Y esta iglesia con la ayuda de Dios va a prevalecer. Estamos en el tiempo de Dios. Estamos haciendo lo que Dios está pidiendo. No escuches lo que te diga. Sigue construyendo. Dios quiere que sigas haciendo lo que haces y que lo hagas con excelencia. Que lo hagas con excelencia. Que lo hagas con fe. Y me emociono porque estamos pasando por momentos difíciles. Por momentos muy difíciles en la salud. Pero sigue haciendo lo que Dios te mandó llamar. Sigue haciendo lo que Dios te mandó llamar. Si tú te encargas de mis cosas, dice el Señor, yo me encargo de las tuyas. Señor, pongo en tus manos este mensaje, que llegue a las personas que tienen que llegar, que se aumente nuestra fe, que se aumente nuestra determinación en amarte y en seguirte. Gracias, Señor. Hoy con tu palabra te pido que esa medida de fe que tenemos sea la necesaria para seguir adelante, a pesar de la adversidad, a pesar de la prueba. Trae sanidad, Señor, en este momento. Trae sanidad del espíritu, del alma, del cuerpo, a los que están necesitando sanidad. Dale luz a los médicos, a las personas que están ayudando. Protégelos del virus también. Señor, aumenta nuestra fe. ¿Para qué quieres la fe? Para verte, Señor. Para seguirte hasta el final. Cuando tú regreses y pueda estar en pie delante de ti y pueda haber llevado a muchos a ti, a los que están más cerca míos y a más personas. Muchas gracias, Señor. Pongo esto en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y ten fe. Ten fe. Ten fe en Jesús.